Orma Studio es un estudio joven de Valencia, cuyos directores son Clara Cantó, José Iborra y Nacho Juan, que es quien nos acompaña hoy. Y bueno, que a pesar de su juventud, tiene ya un trabajo muy reconocido, que conocemos a través de, sobre todo de la muestra de arquitectura reciente de Valencia, que seleccionó un par de obras suyas, como es la Casa FM y el restaurante Teide. Y bueno, destacaba como tres pequeñas ideas que obtuve un poco de la página web, que por cierto también os animo a visitarla porque está muy bien. La primera de las ideas que comentaba es un poco la manera que tienen de hacer arquitectura, en cuanto a que entienden cada proyecto como un reto muy específico y muy adaptado al cliente en concreto, a ese contexto en concreto. Y comentaba también digamos, la perseverancia y el interés en mantener todo lo que tiene relación con lo manual, ¿no? Con seguir dibujando a mano y incluso en obra también, como trabajar el material, digamos, a mano. Y luego, bueno, digamos, la compatibilidad que hacen, no solamente digamos, con el desarrollo de proyectos desde el estudios, con la parte docente y con la parte un poco de investigación, ¿no? Haciendo que al final, bueno, estos tres arquitectos que dirigen el estudio, que luego tienen más colaboradores, al final, digamos que se estructura en torno a tres patas, que es el desarrollo de proyectos, la docencia y la investigación, y que, bueno, que las tres partes, digamos, que les hace estar como en continuo proceso de aprendizaje. Nacho, no sé si la segunda vez me ha salido mejor o peor que la primera, pero bueno, estoy muy contento, estamos muy contentos de que por fin ya podamos disfrutar de tu charla. Y nada, cuando quieras. Continuamos el seminario con la conferencia de Orma. Orma Studio es un estudio joven de Valencia, dirigido por Clara Cantó, por José Iborra y por Ignacio Juan. Hoy tenemos la suerte de contar con este último, con Ignacio, Nacho, a quien damos la bienvenida. Y bueno, conocemos el estudio y el trabajo que hace esta oficina de arquitectura bueno, a través por ejemplo, de la muestra de arquitectura reciente que hizo el Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia, que seleccionó dos de sus obras, una casa y un restaurante. Y bueno, y decir que a pesar de la juventud del estudio, ellos tienen una amplia trayectoria en el campo de la vivienda, que es el tema un poco que nos ocupa hoy en este seminario. Y bueno, de su trabajo me gustaría como subrayar tres pequeñas ideas. La primera es la forma que tienen de hacer una arquitectura muy, muy a medida de cada usuario, de cada lugar bueno, y de cada contexto, ¿no? Y en este sentido, lo que hace únicos a cada uno de los proyectos que hacen es el tema de la materialidad, la geometría y la luz bueno, que proporcionan atmósferas bastante únicas en cada uno de sus proyectos. Otro de los conceptos es que yo quería comentar, y que he obtenido a través bueno, de la lectura de su página web, que está muy bien, es el mantener un poco la
la costumbre, la buena costumbre del hacer a mano, de tanto en el estudio, desde el dibujo a mano, como trabajando a mano en obra, ¿no? Nos gusta mucho la frase que comentan que lo manual proporciona la virtud de lo irrepetible. Y bueno, por último decir que contemplan recursos desde el proyecto, desde fases iniciales de los proyectos para proponer una arquitectura consciente y respetuosa, ¿no? Tanto con el pasado como con el contexto y también con la sostenibilidad futura, ¿no? Y o sea, decir que combinan también esta labor profesional con la labor tanto docente como de investigación, ¿no? Haciendo que al final su trabajo se sostenga sobre estas tres patas de trabajo, investigación y docencia, que provoca, digamos, flujos interesantísimos y que les genera a ellos un continuo aprendizaje. Bueno, yo no me extiendo mucho más. Espero que disfrutéis de su trabajo. Y Nacho, supongo que estás por ahí. Cuando quieras puedes activar micro y cámara. Pues muchísimas gracias, Quique, primero por contar con nosotros. Para nosotros es un placer compartir lo que hacemos. Siempre estamos mirando lo que hacen muchos y lo que hacen los demás y nunca nos damos cuenta que lo nuestro igual también se puede contar. Pues el que le pueda servir lo que hacemos, pues encantados de compartir. Creo que la arquitectura es el reto de todos y creo que compartir es un valor. Así que estamos encantados de exponeros lo que hacemos o cómo hacemos, atender cualquier cuestión que tengáis, cualquier pregunta y seguir en contacto con vosotros a través del colegio directamente para lo que necesitéis. Creo que si compartimos ganamos todos, así que muchísimas gracias a los asistentes y a Quique por darnos la oportunidad. Como decía Quique, somos un estudio con, Quique decía como con 3 personas, 3 patas, yo diría que somos un estudio de 6, donde estamos Clara, José, estoy yo, pero está Belén, está Ana, está María, está Bárbara ahora también, pasa mucha gente por el estudio, pero somos un estudio pequeño de unas 5 personas, 6 personas, donde como decía Quique, pues eso, ¿no? Nos gusta hacer las cosas, a Clara le gusta decir como a fuego lento, ¿no? Lo primero que dice cuando viene un cliente es, no somos rápidos, pero no somos rápidos porque no queramos serlo, sino porque creemos que este proceso necesita una madurez. Es decir, no dejamos de trabajar, sino que dejamos que las cosas lleguen a su punto, ¿no? En cada caso. Si queréis, comparto la presentación y vamos hablando. Os voy a contar en nombre del estudio, ¿no? Las reflexiones que hacemos apoyándonos en 4 proyectos. Por eso voy a intentar ser ágil con los 4 para que sea una pincelada rápida y dejar un poco tiempo por si queremos comentar lo que queramos. Disculpad un poco el impasse de antes, que esto pasa, ¿no? En este mundo digital, que se ha caído el ordenador, no encendía el wifi, pero bueno, disculpadme y seguimos a vuestra disposición para lo que queráis. Comparto pantalla aquí, que si te parece bien. Cuando Quique nos llamó para formar parte de esta sesión técnica, ¿no? Con los ponentes de anteriores en torno a repensar la vivienda, nos dimos cuenta que efectivamente hacemos proyectos de muchos tipos, pero llevamos mucho tiempo pensando sobre la vivienda en todas sus escalas, ¿no? Y cuando Quique también hablaba de las 3 patas estas del estudio, que para nosotros caminan juntas, porque es la docencia, porque damos clase en la universidad, en los másteres de interiores, en clases de arquitectura, la investigación, porque no entendemos proyectar o dibujar sin investigar y sin consultar, ¿no? El estudio, porque al final es como nuestro laboratorio de desarrollo de todo lo demás, ¿no? Al final se concluye en unos proyectos y en unas obras. Entonces, cuando nos planteó esta charla, nos planteamos este título de hábitat, hábito y habitante. Parece que es como un juego de palabras, porque tiene gracia que se parecen, no son iguales y no todas se vienen del mismo lugar, pero sí están relacionadas. Y nos hemos dado cuenta que en realidad estas 3 palabras, aunque no las nombrábamos hasta ahora, siempre están como en el aire de nuestro estudio, ¿no? El hábitat se define como el ambiente adecuado para gustos y necesidades personales de alguien, que nosotros entendemos estas 3 palabras a 2 escalas, perdón. El hábitat entendido como el espacio que será objeto de proyecto, ¿no? Para un lugar, ¿no? Para una persona, para un negocio, para lo que sea, ¿no? Ese hábitat, ese espacio.
pero también es la escala del proyecto, ¿no? El lugar, el entorno donde se encuentra el proyecto en el que tenemos que intervenir, que para nosotros siempre es punto de partida, entender el entorno, entender esas condiciones y saber leer y escuchar qué tenemos alrededor, ¿no? Para poder dialogar con lo existente. Entonces el hábitat tiene esas lecturas. El hábitat del proyecto, que es donde se integra, y el hábitat propiamente dicho del espacio que vamos a generar para ese uso, ¿no? El hábito tiene que ver bueno, estos son definiciones de Real Academia, es el modo especial de proceder o conducirse adquirido por repetición de actos iguales o semejantes, originado por tendencias instintivas. Yo creo que esto es una palabra que da pie a debate, ¿no? Siempre nos enfrentamos en la escala del lugar que decía, ese hábito es que la gente está habituada a ver siempre la misma tipología de casas, a ver el mismo tipo de materiales. Vivimos en una inercia que nos lleva a trabajar lo que conocemos o lo que estamos acostumbrados a ver. Y muchas veces damos por bueno lo que nos hemos acostumbrado a vivir, a trabajar, a ver, a tocar, que no siempre es la mejor manera de hacer. Lo mismo pasa en la escala del proyecto, en la escala del usuario. Los hábitos hemos aprendido a vivir de esta manera, con estas distancias, con estos metros, con estos tipos de espacios, con estas conexiones, que nos han generado un hábito de confort, pero que no necesariamente son los adecuados. Entonces yo creo que nuestro trabajo es cuestionar estos hábitos, cuestionar los hábitos que existen en el lugar y ver si son los mejores y entonces mantener esa inercia o cuestionarnos si hay caminos por hacer y generar nuevos hábitos en ese lugar. Y lo mismo pasa con las personas. Cuestionarnos si cómo vivimos es la mejor manera de vivir o podemos generar nuevos hábitos que en el futuro volverán a caducar y volverán a reactivarse de alguna manera. Y en realidad el activo de toda esta reflexión es el habitante, que al fin y al cabo es casi el personaje principal, ¿no? En ese lugar, en ese hábitat que es el lugar, el habitante es nuestro proyecto, ¿no? El que va a ocupar un sitio en ese conjunto y tiene que sentirse a gusto, tiene que acoplarse a las necesidades del entorno y tiene que saber estar ahí sin molestar de alguna manera. Y también el habitante del espacio, ¿no? La persona que va a vivir en esa casa, que tiene que encontrarse a gusto. Pues siempre hemos entendido que la casa debe ser un compañero de viaje, ¿no? Aunque parezca contradictorio, pues la casa está fija, la casa tiene que ser algo que te va a acompañar durante toda tu vida y que te va a acompañar como en los próximos 30 años, en nuestra generación, digamos, 30 años hacia adelante, y también la de nuestros hijos son sus primeros 30 años. De manera que al final la casa es una de las primeras escuelas. En el fondo los niños aprenden a hablar, a caminar en una casa y aprenden a educarse en ese hábitat como alguien ha decidido planteando unos dibujos, unos planos y unas estrategias. Por eso la importancia de estas tres palabras, hábitat como entorno, hábito como inercia o como, ¿no? Como lo que dice aquí, ¿no? Como actos que estamos acostumbrados a hacer y debemos cuestionar, y el habitante que al final somos cada uno de nosotros. Como decía aquí que por eso entendemos los proyectos hechos a medida, porque son a medida del habitante y a medida del hábitat en el que se encuentran. Nos encanta o nos importa mucho el conocer quién va a habitar este espacio, conocer qué necesidades tiene y conocer su recorrido vital. No hacemos casas para este momento en concreto, sino nos planteamos la flexibilidad del espacio a funciones futuras y evolución de la familia o de las personas que convivan en ella. Para abordar un poco esos tres temas, el planteamiento es trabajar a través de 4 proyectos que iba a contar, que os decía. Una casa de distintas escalas, por entender que la actitud de la arquitectura para nosotros no tiene que ver con el tamaño ni con el presupuesto, sino con una actitud diaria constante independientemente de qué tipo de proyecto se trate. Entonces, el planteamiento es, vamos a empezar por una casa muy pequeñita, que es un apartamento, y por eso en el título es Casa FM acondicionada a 3 lados, donde 3 de sus lados, por ser una reforma de un apartamento, están condicionados y hay uno abierto. Pasaremos luego a una casa que está condicionada a 2 lados, que está entre medianeras, una casa condicionada a un lado, que es fin de una hilera de adosados, de alguna manera de repetición, entonces tiene 3 lados disponibles, y una última casa que no tiene condiciones, ¿no? Es una casa aislada en parcela. Y vamos a ir repasando estos 3 conceptos de hábitat, hábito y habitante en cada una de ellas. Este es el plano del estado original de este apartamento, que tiene unos 40 metros cuadrados. Este es el plano original y el estado en el que nos lo encontramos. Es un apartamento en Cullera, turístico, ahora veis un poco ese hábitat, ¿no? Que es este hábitat.
de edificio de apartamentos masivo, que tiene una distribución como en aquella época de cuantas más habitaciones y más usos mejor y más usuarios, pero con bastante compartimentación, donde el hábitat no solo en este proyecto, sino que también es este, ¿no? Esa es la gran ventaja del lado no condicionado, es que es este mar. Entonces es un proyecto que claramente tiene 3 lados no, pero el que tenemos es muy atractivo. Entonces, como veis, el estado original es este de compartimentación, de materialidad, de uso como muy reducido, pero constantemente tenemos la oportunidad de volver aquí. Entonces, yo creo que el proyecto nace de la voluntad de constantemente ser consciente de que el mar está ahí y que el valor de este lugar es esta mirada, esta vivencia, este viento, ese sonido, y lo demás tiene que trabajar al servicio de esa conexión. Eso es una reflexión que se ha incrementado con esto de la pandemia, ¿no? Que estamos viviendo últimamente y que es recurrente en cualquier conversación. Para nosotros siempre ha sido fundamental la expansión del espacio interior al exterior. Y en estos proyectos ahora lo vamos a ver, el constantemente tener una vinculación de amplitud y de ventilación y de luz natural, pero sobre todo una sensación espacial. Lo hemos insistido mucho y estos proyectos que son previos lo han recogido, pero ahora ya viene la gente, los usuarios, los clientes como con esa necesidad que a nosotros nos viene muy bien porque ya la damos de partida. Entonces, estos esquemas cuentan un poco el estado original compartimentado, el planteamiento de intentar liberar y intentar buscar esa mirada hacia el mar cuanto antes mejor y permitir cierta movilidad que haga que el espacio no se estanque, que el aire no se estanque y que la mirada siempre rebote como hacia el lugar deseado, que es este horizonte. Entonces, el esquema final es el esquema de proyecto, donde todo se resuelve con una única pieza de mobiliario como eje central, que con su geometría y materialidad se convierte un poco en el protagonista del espacio y que constantemente invita al movimiento de circulación separando distintos ámbitos. Esta es la planta de proyecto, donde, como decía, ¿no? Todo el resto de usos están adosados como al perímetro, aparece este mobiliario que ahora veremos en imagen, también con un carácter material y con una geometría muy concreta, pero que pretende ser acompañante en el camino de descubrir el mar. El resto de usos también vienen adosados, casi como excavados o esculpidos en este perímetro. Y la pieza de eje central, que está articulada como se ve en la planta, ¿no? Se ve como un lavabo, un almacenamiento a una cara, otra cara, es parte también del equipamiento de cocina, es el soporte ¿no? de lo que puedan ver aquí, y a la vez ser versátil a la hora de generar un espacio de dormir para 2 personas y un espacio de vivir y dormir para otras 2 personas si cabe, ¿no? Pero la sensación de movimiento existe y la voluntad de ceder el protagonismo al mar, ¿no? Que es, como decíamos, es el gran valor de este lugar. Aquí vemos un poco en axometría lo que intentaba transmitir en planta, cómo esas piezas se recogen, se articulan y materialmente se acompañan. Esta es la pieza que veíamos un poco de cocina que acompaña la entrada y que veremos en una imagen esta pieza de espejo que pretende vincular el mar incluso cuando caminamos de espaldas a él, ¿no? Buscamos el que incluso saliendo de casa el guiño hacia el mar lo tengamos. Entonces aquí vemos ya la pieza construida que, como decía aquí que antes, pues al final nos es difícil diferenciar qué es arquitectura, qué es interiorismo, qué es un dibujo y qué es un elemento construido, ¿no? Para nosotros el diseñar un tirador o el replantear un alicatado de esta manera y pensar en su geometría, para nosotros casi como que no es negociable, ¿no? Necesitamos condicionar y definir todo hasta lo que se toque, ¿no? Esta es la pieza articulada que articula el espacio central. Pues la puerta pretende despegarse de manera pivotante para que se quede exenta y que invite constantemente a este movimiento que decíamos, que lo que hace es dirigir la mirada al punto de valor. Insistimos en que es un proyecto de 40 metros cuadrados con un presupuesto muy limitado, pero que no nos cuestionamos esto y cada proyecto que recibimos lo entendemos como una oportunidad para investigar y para intentar resolver este diálogo entre el hábitat, que es este edificio de apartamentos con esta vista al mar, el hábito, que es aparentemente estos edificios, estos apartamentos son de uso playero, me ducho, da igual la arena, no invierto en estos sitios porque sufren mucho, con lo que no estamos de acuerdo y este proyecto un poco lo evidencia, y el habitante, ¿no? Que normalmente es una persona que tiende como a utilizar estos apartamentos masivos,
pero que existe un público, principalmente los propietarios, pero también se cede este departamento en alquiler a gente que valora esos otros hábitos, ¿no? Y ese tipo de habitante. Esta es la foto que comentaba, que este espejo de fondo, incluso cuando salimos otra vez del espacio, nos permite recuperar el mar y ser consciente en todo momento dónde estamos y por qué estamos aquí. Pasamos a la siguiente, luego si queréis, cuando hagamos alguna pregunta, si queréis podemos volver a las anteriores, pero me interesa más ver como un abanico de opciones. Esta es otra casa, está situada en Liria y la llamamos la casa acondicionada a 2 lados porque tenemos 2 lados ciegos y 2 abiertos, ¿no? Está situada digamos que el ensanche de la población, donde hay una ordenación de todo viviendas adosadas, con una normativa cuestionable, ¿no? A nivel de altura, retranqueos, porque te obliga como a construir toda la fachada, no te permite generar mucho hueco ni mucho movimiento en fachada. Y también el entorno, a pesar de que el pueblo tiene sus vistas y tiene su localización interesante, al final cuando esto se colmate dejará de ser así porque viviremos de las casas y fachadas de enfrente, ¿no? Entonces, siempre que trabajamos un proyecto que tiene fachada, lo entendemos no como un elemento decorativo, sino como un elemento de uso para el habitante y también de uso para el vecino, ¿no? El habitante de la ciudad, porque configuramos las calles con estos dos planos. Entonces, el proyecto en este caso, el hecho de que esté condicionado a 2 lados y las 2 fachadas sean circulación, tenga vecinos y tenga tráfico, hace que ese espacio exterior del que hablamos decidamos cómo vincularlo al interior. Entonces, el hábitat lo tenemos claro, que es este lugar. El habitante en este caso, pensando en los usuarios, es una familia que quiere vivir en su pueblo, pero de una manera diferente. Quiere una casa de pueblo, pero quiere una casa contemporánea, ¿no? Muchas veces nos identificamos con ese sentido de la tradición contemporánea, ¿no? Yo creo que esos hábitos de los que hablamos también son nuestros referentes en la arquitectura. Entonces, el proyecto fundamentalmente trabaja asumiendo la limitación de esos 2 lados, que son medianera, y generando un espacio interior, un patio interior que significa como el corazón de la casa, donde abren los espacios principales, que son la cocina, comedor y una habitación en esa cota intermedia. El proyecto tiene una planta baja de uso multiuso libre, sin ningún uso concreto. Entonces, el primer espacio que encuentra en la casa realmente es subiendo la escalera y descubriendo el patio. Os decía que nos interesa la casa medida, pero no la casa medida ahora, sino la casa medida durante las distintas fases de la vida, ¿no? Entonces, los propietarios, los habitantes de esta casa decidieron querer plantear una casa en una única planta en algún momento de su vida. Por eso está configurada aquí la habitación. Entonces, ellos cuentan que algún día serán más mayores y vivirán en esta planta. Ahora mismo viven en una planta superior y esta es la zona de juego de sus hijas, que luego será un cuarto de estudio y finalmente será una habitación para ellos. Pues nos gusta pensar que las casas viven con ellos y crecen con ellos. Entonces, esta es la planta superior, donde la zona ahora mismo dormitorio, y como decía, algún día sus hijas habitarán en toda esta parte superior con estudio, sus 2 habitaciones se separarán y serán los padres los que habiten esta planta y la casa irá evolucionando y creciendo con ellos. Entonces, se ve un poco en el dibujo también la gestión de fachada que ahora vemos en alguna imagen, que permite trabajar ese espesor, la negación con algún guiño de la fachada atrás, intentando volcar la mirada y el espacio es espacio central. Entonces, una axonometría que permite también entender que el trabajo de cubierta en este espacio que aparecería como circulación más oscura porque está como eje de una luz y de la otra, es la sección y la cubierta la que permite iluminar este espacio central para luego redescubrir de nuevo la luz y el aire y forzar esa ventilación cruzada que tan importante es en nuestro clima, ¿no? Tanto en las habitaciones como en la parte de abajo. Y este es el espacio que comentábamos interior, con su protección solar, su relación con el interior, pero siempre cuidando las cuestiones climáticas de ventilación, luz natural y uso. Entonces, esta es nuestra interpretación de esa casa tradicional, pero contemporánea, donde siempre nos ceñimos a recursos y materiales cercanos, tradicionales, porque creemos que este concepto de sostenibilidad tan extendido realmente se trabaja desde el día a día y nosotros tenemos una responsabilidad grande con todos estos materiales y desplazamientos y la huella ecológica. Por eso aparecen materiales de la zona y materiales que a la propiedad le parecen tradicionales,
pero gestionados de una manera que a nuestro modo de ver no es tan tradicional, ¿no? Son cambiar esos hábitos de este espacio. Entonces aparece el zócalo, ese elemento acompaña, la geometría de las ventanas también ayuda a entender el hueco como una cosa más, y este elemento de fachada se convierte en el filtro visual, en una manera de retirar las carpinterías a un segundo plano y ofrecer a la ciudad una fachada como más limpia, donde genera detrás como un backstage, donde hay movimiento, hay vegetación. Confiamos que este elemento se va a generar todo ese verde que vemos ahora como creciendo. Ya sabemos que ahora ya está casi cubriendo todas las paredes y el efecto es todavía más bonito, ¿no? Esta es la relación espacial del interior, perdón, donde decía que los espacios se van concatenando, pero todos ellos buscan ese patio, ¿no? Desde fachada, salón, comedor, patio y habitación posterior o espacio de juegos. Esa transversalidad es fundamental para la ventilación y también para la vivencia, ¿no? El propietario sabe que se ha generado su propio paraíso y su propio espacio de estar, que es este, ¿no? Ellos hacen mucha vida aquí, ven cine, juegan los niños, generan amigos, vienen todo el mundo aquí, se ha convertido un poco en el centro social de su círculo social y están contentos de poder disfrutarlo, ¿no? Nosotros nos interesa más que los proyectos que hacemos, nos interesa más qué pasa cuando ya ha pasado un año, ¿no? Cómo se viven y si realmente funcionan. Y en esta casa, por ejemplo, sabemos que están contentos porque la han llenado de vida, que era un poco el objetivo. Esta es la parte opuesta del patio, ¿no? El patio tiene dos caras, la que genera porche por zona de comer y transición desde el interior diario, y este otro porche que es el que tamiza la relación con la habitación. Este porche es menos profundo porque la orientación es norte, vemos que este tiene cierta profundidad porque la orientación es sur. Es una cosa que también la generación de sombras nos importa, ¿no? A nivel térmico. Como veis, materialmente se está resolviendo con cal como revestimiento continuo y con piezas de barro aparejadas, dependiendo de la situación y del caso, de una manera o de otra. La peculiaridad de este proyecto, en el fondo, también es que es difícil pensar una casa acondicionada a dos lados, ¿no? Cuando están sin construir. Entonces nos parecía un poco casi eh, cómico, ¿no? El fotografiar el proyecto sin los vecinos, y sabemos que en unos años estos vecinos aparecerán y veremos un poco cómo se integran, ¿no? Nos hemos adelantado a ver ese escenario cuál será, ese hábitat cuál será, pero visitando el entorno nos lo podemos imaginar, y el planteamiento compartido con los propietarios era más mirar hacia adentro y luego encontrar alguna mirada puntual hacia afuera. Bien, este tercer proyecto, que llamamos a los proyectos casas con dos iniciales porque son las iniciales de los hijos que generalmente los propietarios tienen cuando vienen a buscarnos, porque realmente creemos que son ellos quienes van a disfrutar más la vivienda y quienes van a educar esos hábitos, ¿no? Que comentaba al principio. Son ellos los que van a aprender a hacer cosas y a habitar los espacios en estos lugares. Por eso creemos que son más suyas que de los propietarios, que son los que promueven, ¿no? Pero creo que nos funciona bien porque realmente nos lo imaginamos así y nos sentimos responsables de esa educación o de ese crecimiento. Esta es casa acondicionada a un lado porque, como decía, es el final de una hilera de viviendas adosadas, donde nosotros tenemos la oportunidad o la responsabilidad de configurar esa última. Os podéis imaginar ese hábitat de viviendas adosadas de promoción, donde mejor o peor, pues la atención tanto al lugar como al usuario, pues quizá no es la adecuada, porque son viviendas para nadie, ¿no? Donde algún usuario al final la habitará. Y nosotros tuvimos la oportunidad de esto, ¿no? De trabajar esta esquina, que es un elemento con bastante visibilidad en el pueblo. Esto está en el puerto de Sagunto. Y nos importaba la cuestión de, como hábitat, qué pasa cuando un elemento es el final de una línea, ¿no? Y es un elemento que está visto desde muchos sitios donde no consideramos que hay una cara principal, porque no creemos en las fachadas principales, sino en la versión o lo que podemos ofrecer a la ciudad. Por eso, en este caso, entendimos que esa línea continua, sin aristas, ofrecía un alzado donde no hay un principio y un final, sino que es un elemento continuo y entendido siempre de esa manera. Entonces, el planteamiento de esta casa, lo veréis ahora en imagen, está planteada y construida con un zócalo continuo de ladrillo manual, con un color tierra, como con un peso de gravedad, ¿no? que genera la tierra y que también genera resistencia al tacto, un poco como un elemento
como decía, no más procedente de la tierra, y un elemento más blando, que es este curvo que se apoya encima de él y que va a permitir habitar la parte más privada de la casa, dejando esta zona que casi pertenece al suelo, la parte más pública. Entonces ahora veréis en imagen lo que decía aquí que antes, que nos parece importante no decir que esto es de ladrillo, sino cuestionarnos cómo es el trabado, cómo es la junta, cuál es el despiece, cómo giran las esquinas. Bueno, pues casi lo hemos dibujado a uno, casi no, lo hemos dibujado uno a uno y luego se ha construido casi uno a uno allí, con un replanteo donde la constructora también ha participado de esta motivación del proyecto. Pues esta topografía de acceso, que va acompañado siempre de vegetación, ¿no? Pues el diálogo entre el ladrillo rojo y la vegetación verde ensalza luego la figura más limpia de la parte alta. Entonces lo veis un poco en el dibujo, el acompañamiento de este eje central, que primero es macetero y luego es mobiliario, que acompaña el movimiento, otra vez la geometría, de alguna manera esconde la cocina, que es un elemento que he trabajado en la altura, en sección, y redescubre el patio exterior. En este caso, el habitante vuelve a ser una familia con una niña que tiene intenciones de cambiar los hábitos, ¿no? Cambiar los hábitos del lugar y cambiar los hábitos adquiridos. También eso pasa, ¿no? En las transformaciones, en los proyectos que hacemos, la gente viene normalmente de un piso más pequeño o de una condición de vida familiar diferente, entonces es permeable a nuevos hábitos y para convertirse ellos también en nuevos habitantes. Entonces esta planta baja es muy pasante entre la calle y el patio posterior, y en una planta superior aparece la zona dormitorio, y en una planta cubierta es donde realmente aparece esa expansión real de la casa, que se habita con una barbacoa, una piscina, que ahora veremos. Entonces esa expansión exterior, habitualmente el hábito de esta zona es hacerlo en planta baja, pero eso no te garantiza la intimidad de vecinos en la calle, ni de vecinos de patio, que los tendríamos, y planteamos que la cubierta fuera ese elemento que pudiera albergar esa expansión vital de luz, aire y a la vez privacidad. Entonces veíamos esa planta baja pasante, esa planta intermedia más dormitorio y estudio, y una planta superior que es la cubierta, que es la que tiene el espacio abierto y el espacio vivido. Entonces vemos, esta es la imagen de la fachada principal, que vemos que no acaba con esta arista, vemos una gestión de huecos en esta pieza blanda, que es la blanca que acompaña a la zona de vivir, y la topografía de acceso que hemos intentado con el vallado también dejarla muy permeable por intentar hacer partícipe al suelo o al espacio público de la gestión topográfica del apoyo de la casa. Entonces ya se intuyen esta gestión de huecos, se intuye este uso de cubierta o esa piscina que está en cubierta y que de alguna manera participa también de la gestión urbana. Quizá esta es la imagen que mejor cuente la relación de este habitante, ¿no? Esta casa en su entorno, con los vecinos y con un poco el barrio todavía por colmatar, el zócalo de ladrillo más perteneciente a la topografía del suelo y la pieza blanda con su gestión de huecos, que va contando el movimiento en sección de la vivienda con esas perforaciones que van contando que algo pasa dentro y no se entiende muy bien qué es, porque no corresponden en altura, ¿no? Y corresponde al movimiento interior que tiene la casa. El elemento sigue girando y acaba en la fachada trasera, otra vez, ¿no? Con la misma repetición de huecos, mismo criterio, mismo movimiento espacial, invitando un poco a pensar que en la cubierta también pasan más cosas. A nivel material, la casa pretende también ser discreta, intentando potenciar la geometría otra vez, el movimiento, y trabajar la vegetación verde a través del complementario granate, rojo o tierra, y descubrir en la cubierta pues, el elemento este que decíamos de expansión natural, ¿no? El poder expandir la casa, conectar con el cielo, con el aire y con una actividad privada, pero a la vez abierta, de alguna manera. Lo que conseguíamos en la anterior mirando al mar, en los dos lados con ese patio central, en esta lo conseguíamos yéndonos arriba, intentando redescubrir la ciudad, pero a la vez encontrarnos a nosotros mismos ahí. Y el último proyecto, por cerrar un poco el círculo, tiene que ver con la casa AVP sin condiciones. Decimos sin condiciones porque no tiene ninguno de los lados condicionados, pero todos sabemos, ¿no? que todos los lugares existen, todos los lugares imponen cosas, todos los lugares sugieren decisiones y, por supuesto, para nosotros son condiciones de alguna manera. En este caso nos encontramos en una urbanización, quizá una urbanización al uso, ¿no? donde todas las parcelas tienen sus 600 metros cuadrados, donde nos encontramos que la ordenación existente, no sabemos muy bien por qué, pero todas las viviendas se venían
a esta fila, ¿no? Casi al frente de fachada, dejando un poquito delante y un poquito detrás, o un poquito más detrás, aparentemente porque esta es la orientación sur, entonces parece que este es el lugar de recreo, pero bueno, es una condición de cada uno de los proyectos, ¿no? Nosotros pensamos que ese cambiar este hábito, de este hábitat, ¿no? De este entorno, era desplazarnos hacia atrás por varios motivos. Uno, porque la ventilación en esta dirección nos iba, y la orientación y la iluminación de la propia vivienda iba a ser mejor al no tener vecinos. Dos, porque además desde aquí tiene ciertas vistas al mar. Y tres, porque a nivel topográfico el terreno sube hacia el fondo de la parcela y situarnos aquí nos permitía, sin ningún movimiento demasiado brusco del terreno, estar por encima del vallado y que las vistas desde aquí hacia la propia calle estuvieran lejos del vecino y también por encima, recuperando unas vistas de montaña que sí que existen en esta parte. Entonces me parecía que salirnos de ese hábito, pues bueno, nos aportaba bastantes cosas. Y la segunda decisión también venía vinculada, otra vez, ¿no? A cuestionarnos el punto de partida. El por qué, cuánto separarnos y el por qué separarnos como los demás 3 y 3 metros, siendo que esta ordenación permite adosarse a uno de los lados. Entonces nos cuestionamos qué implicaba adosarse a un lado y ya sabíamos que es evidente, ¿no? Que este espacio ya es mayor. Y luego, una vez adosados, el hecho de ahora mismo nosotros condicionarnos un lado nos permitía trabajar casi como esculpir la geometría y el volumen de la pieza para intentar maximizar la superficie de conexión con el exterior, incluso introducir exterior dentro de la casa, ¿no? Que era un elemento que nos interesaba. Entonces la casa se articula, aquí hemos visto que la entrada de la parcela es bastante más larga, pero tenemos una transición. Nos interesa también pensar los espacios con transiciones, ¿no? Que llegar a casa no se abre una puerta, sino caminar 3 minutos, pasar por distintas secuencias espaciales y que permita desconectarnos del ritmo diario de trabajo o de cualquier otra situación para conseguir un bienestar y un confort diferente en nuestro espacio de vida. Por eso el acceso se plantea a través de un porche, que ahora veremos en alguna imagen, esconde un patio aquí que vuelve a recuperar el exterior, nos permite entrar a la casa y volver a redescubrir desde este punto de vista nuestro propio espacio libre, nuestra propia conexión y desde una cota alta, ¿no? Como decía, para tener una vista mucho más larga. Entonces, tanto el salón como la cocina son elementos que permiten vivir toda la parcela visualmente y permiten también que el aire esté circulando constantemente por la casa. Esa articulación espacial pasa en planta baja, en planta alta el volumen se vuelve a quebrar, lo mismo para intentar bajar la escala del proyecto, pero generar como espacios de vista y espacios de circulación de aire constante. Entonces, una casa un poco esculpida a la medida del usuario, del habitante, pero muy relacionada con ese hábitat que tiene el entorno y con esos hábitos que estamos pretendiendo cada vez cuestionarnos en cada decisión. Aquí se ve un poco la sección que define el espacio, que tiene que ver con la cota de la calle, cómo poco a poco vamos subiendo, como hay bastante distancia, no percibes ese movimiento topográfico, pero sí que es bastante relevante cuando estás en tu zona de estar, o tu zona de confort, tu zona de día, la vista claramente supera el vallado y la relación con el entorno es mucho más amable. Y entendemos que la casa ocupa toda la parcela visualmente y creemos que es un valor, ¿no? En esa zona, más que entender la vivienda como un elemento aislado, entender que así la vivienda esparcida, ¿no? Que puede derramarse por la parcela y apropiarse de ella. Este es un poco la transición de acceso, de la subida de estas secciones de topografía que veíamos, donde ya se adivina el pasar por este espacio cubierto pero exterior, antes de acceder a la vivienda, volver a redescubrir este patio todavía abierto. Y permite un poco esta relación, ¿no? Lo que estamos diciendo, el poder estar cocinando abierto a este patio, poder estar en conexión con la piscina que está aquí ahora a nuestras espaldas, la relación de este salón que está vinculado a este espacio exterior cubierto, el payero, ¿no? Que lo tenemos aquí detrás, que es ese espacio que tanto necesitamos socialmente. Creo que el objetivo es conseguir crear hogares cómodos de vivir, cómodos de habitar y que sean a medida del habitante actual, ¿no? El usuario, digamos, los padres, pero también los que vienen, los niños que se van a educar pues, en un ámbito probablemente un poco más libre. Este es el espacio que descubrimos antes de entrar a la casa, un poco redescubrir otra escala. Venimos de la calle, vemos la vista previa de la casa, pero nos gusta redescubrir esta escala más pequeña donde el ámbito doméstico es más amable.
y la relación desde la cocina, donde, como decía, estamos viviendo la secuencia espacial de la casa invertida a la entrada, ¿no? Estamos viviendo, pues, bueno, esa flexión espacial y esa flexibilidad de uso. También estamos como esperando, esta casa la acaban de habitar ahora mismo, estamos esperando, ahora están contentos, queremos esperar a ver qué pasa cuando lleven un año y verla realmente en uso, ¿no? Nos gustan las fotografías que congelan el tiempo y nos guardan ese recuerdo del final de la obra, pero nos interesa también lo que digo, ese 2 años después, donde realmente lo habitan y esos habitantes la hacen suya y entienden que no es una cosa a estrenar, sino que es ese compañero de viaje que nos interesa pensar que las casas que hacemos se convierten en esos compañeros de vida. Y esta es la imagen como desde fuera, ¿no? Desde el entorno, la imagen que ofrecemos en este caso, la urbanización, pero entendemos que es ciudad o que es espacio público, pues lo mismo, ¿no? Intentamos que los vallados sean un elemento que pueda generar mejor espacio público y lo que podamos enseñar de la casa pues también permita, al llevarnos la casa atrás, el soleamiento de la calle es mejor y la percepción de los proyectos pues de alguna manera son más reservadas o menos invasivas. Es un poco el recorrido. Ya está. Muchísimas gracias. Espero que os haya servido un poco el paso de estos 4 proyectos, aunque sea por encima, para entender casi 4 estrategias en 4 hábitats o en 4 entornos muy diferentes, pero para nosotros bajo una misma perspectiva y bajo una misma manera de hacer, ¿no? Aunque intencionadamente la materialidad es claramente distinta, las condiciones de entorno son distintas y los habitantes son diferentes, entendemos que detrás hay un hilo conductor que no sé si sabemos describir bien, pero que de alguna manera creo que se reconocen en cada una de las decisiones. Y que tiene que ver con estas 3 palabras de hábitat, hábito y habitante. Muy bien, muchísimas Quique, no gracias. sé si lo he hecho muy largo, estaba como controlándome el tiempo, ¿Qué pero va, qué digo, va? tú me cortas. No, 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 ha estado fenomenal. Ha estado fenomenal. Muchísimas gracias bueno, por la calidad no solamente de los proyectos, sino sobre cómo lo has contado. Y bueno, y no sé, y el esfuerzo tan intenso que hacéis y que supongo que cada uno de los proyectos debe llevar aparejado para, no sé, como para adaptarlo tanto, ¿no? A cada una de las familias que al final hacen como la inversión de prácticamente de su vida. Eh, y nada, pues agradecerte a ti, agradecer también a Clara, a José y a todos vuestros colaboradores. Eh, y no sé si algún participante quiere comentar algo. Si es así, podéis apretar el botoncito de levantar la mano y si queréis compartir alguna idea o hacer alguna pregunta a Nacho, ahora es el momento. Vale, Nacho, pues nada, dado que no hay preguntas, de nuevo darte las gracias. A vosotros, Quique. Yo creo que, bueno, como decías, ¿no? Yo creo que el esfuerzo por contar las cosas que cada uno hace o los ponentes anteriores, creo que es importante que nos demos visibilidad y que nos apoyemos y que compartamos, ¿no? Yo creo, insisto en que para nosotros es importante compartir. Creo por eso cualquier pregunta ahora o después vía mail o lo que necesitéis, desde el estudio estamos encantados de compartir cualquier cosa que podamos ayudar, porque creemos que compartir es mejorarnos a todos, igual que también nosotros preguntamos, ¿eh? Nosotros cualquier cosa que no sabemos preguntamos por seguir aprendiendo. O sea, os animaría no a preguntar aquí, que siempre es más complicado, pero que en general la actitud de compartir y preguntar creo que es positiva para todos. Sin duda. Pues muchísimas gracias a ti, Nacho, y gracias a los que os habéis conectado hoy. Y nada, estamos en contacto. Podéis seguir las actividades del colegio a través de la web, redes sociales, etcétera. Y nos vemos en próximos encuentros. Muchísimas gracias. Gracias, Kike, gracias a todos. Hasta luego.